¿Están consultando últimamente las grabaciones? ¿O más o menos? ¿Cómo vienen ahí? Sí, sí, yo las consulté, no solo eso, yo me perdí 3 cuartos de clase, Sí, así que sí. vino caño, vino genial. Bien, buenísimo. La última clase creo que me perdí algunas partes eh, con respecto a las escenas, así que nada, eh, disculpen. Pero bueno, después, de todos modos, siempre que les falte algo o les haya quedado algo pendiente por ver por una cuestión de grabación, lo podemos revisar en algún momento de estos, así, iniciales, así que no se hagan drama. Y Mati, vos me habías mandado el zip, ¿correcto? Sí, 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 te lo Que mandé. no, Pasa que no, estuve hasta las manos. bien, Lo armé y vi la clase anterior y no llegué a repasarla justo la anterior, vi la que me perdí. justo te quería hacer un comentario sobre eso, que Sí. no me llegó, porque aparentemente a vos te habrá saltado algún mensajito del estilo no se puede mandar o es muy grande o lo que sea, y a mí no me llega nada. Ah, Así no, que, che, no me tiró nada. Me tiró como que se había enviado nada más. ok, Ahí te lo paso. dale. ¿También se ha abierto el Discord ahora? Sí, 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 Ahí te lo mando. dale, bien. Y al finalizar estuvimos dando como una pequeña introducción a excepciones, ¿no? ¿Qué estuvimos hablando de eso, se acuerdan? Que a ese punto quería llegar. Si se comían. Sí, Que hay que manejarlas, básicamente, que hay que o manejarlas. tenerlas en cuenta. ¿Qué más? Les mostré un ejemplo, si no mal no Sí, recuerdo. que era toda una clase de Java en particular, las excepciones, Bien, bien. y que tenía sus métodos y sus cositas. O sea, al ser una clase, eso abre un poco más el abanico, ¿no? O sea, abre un poco más el abanico de la explicación de qué es una excepción, ¿no? Digo, o Ahí sea, te lo mandé, Martín, ¿eh? dale, a ver, ahí lo chequeo. Digo, si es una excepción, ahí me llegó 10 puntos, flama. Em, Digo, si es una clase, una excepción, que hay una jerarquía, ¿no? Bien, bien, Juan, ahí va. Y ahí vamos, ¿no? ¿Y de dónde partía cualquier excepción, digamos? En el árbol de excepciones, ¿cuál era la primera clase? La clase padre de todas. ¿Se acuerdan? Bueno, object en Java, sí, está bien. Exception, pero por encima de exception había algo más, que lo mencioné Sí, así si eran nomás. manejables o si no eran manejables, o sea, si eran de problemas de memoria, onda que se fue todo al No, diablo. arriba de excepción hay algo más. Error es hermano de exception, ¿sí? Para que sepan. Throwable, exacto. Espero haberlo pronunciado bien. Cualquiera que sepa inglés me puede corregir, ¿sí? Pero throwable es la interfaz en realidad que abre camino o que es implementada en todas las excepciones, ¿sí? Exacto. Después empezamos a hablar en qué son las excepciones chequeadas y no chequeadas, pero lo mencioné así muy por encima, ¿no? ¿Qué se acuerdan de eso? A ver. No Que dije cuál es cuál. unas dependen del programador y otras por ahí del sistema. Algunas excepciones se generan por causas propias del sistema y no por una culpa del programador, como no poder acceder a una base de datos que no existe o por algún problema para abrir algún puerto. Y otras son errores de programación, como ser por Sintaxis. ser. Claro, exactamente. Bien, correcto. Estuvimos hablando un poquito de eso. No me fui mucho más allá porque nos queda poco tiempo. Eh, Machete mediante las chequeadas se pueden verificar en tiempo de compilación. Bien. Las no chequeadas se pueden verificar en tiempo de ejecución. Correcto. Eso es así. Y, y básicamente lo estábamos utilizando para que no frenara el sistema algún error, sino que fuera capaz de continuar con el proceso. Bien. Algo que es importante diferenciar es tratar una excepción, es decir, capturar una excepción o tratarla, es lo que a mí me permite continuar con el flujo normal de mi programa. ¿Sí? ¿Se entiende? Capturar esa excepción. Eso es lo que permite continuar con el flujo. Quizás no tanto trabajar con excepciones. Pues yo puedo decir que, por ejemplo, y ya me voy a sumergir un poquito en el código, así vamos eh, jugando un rato. ¿Qué les parece? Mientras vamos explicando, vamos jugando un rato. Así que déjenme que les comparto pantalla. Avísenme cuando vean. Martín, consulta.
Vamos a Listo. llegar a ver todo lo que sea debug, o sea, Sí, línea por línea. o sea, quizás no voy a dar como tema principal un debugger en No, no, particular, no, sino cómo es el, pero así, en la línea vamos a hacer general. debug, o sea, está bueno, sí, buena pregunta. Buenísimo. Eh, Quizás lo podría incluir como cuando lleguemos a APIs. Cuando lleguemos a APIs REST, capaz que puedo meter ahí algo de debug. Porque acá es como que no hay mucho que No, no, debuguear. no, es que sí, es algo que siempre me traumó un poco con los, con los IDE, Nah, es que cada uno lo usa distinto no, y el es debug una... acá tenés un botón en IntelliJ que es un debug directamente. O sea, no hay ninguna ciencia. Es más, te da una serie de herramientas dentro del debug. Si querés lo vemos ahora. No, Eh, no, tranqui, cuando vos digas y pongas. el stop lo tenés disponible en cualquier momento a los costados. ¿Sí? Eso es un stop para poder decir, bueno, acá quiero frenar y empezar a analizar mi programa. ¿Sí? Así que, y ya está, ejecutás con debug y ya está, o sea, listo, empezás a ver. En este también es bastante bonito. ¿Warnings entran dentro del grupo de excepciones? No, no. Los warnings son como advertencias que se pueden en algunos casos solucionar, como esta que dice variable is never used. ¿También? No se toma como, no entra dentro de la jerarquía de Java esto, de hecho. Este warning es un warning de compilación del IDE. ¿Está bien? O sea, no, ni siquiera es algo que se pueda manipular. Numeric Overflowing Expression, fíjate que ya el IDE te está diciendo, mirá que acá puede haber algo. División por cero, ¿no? Ya Ok, te lo sería analiza. buenas prácticas y linting, por ejemplo. Warnings, digo. Sí, lo ideal es tener una aplicación que no tenga warnings, ¿sí? En esta clase va a estar lleno. Pero sí, lo ideal es tratar de que previo a la compilación, previo a a la creación de un ejecutable o lo que sea, se tenga limpio la consola, ¿no? Digamos, limpio de warnings, ¿sí? Bueno, lo que yo les quería mencionar, que ya perdí un poco el hilo, ¿de qué estábamos hablando? Chequeadas y no chequeadas, ¿no? Estamos hablando un poco de eso. Sí, sí, sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Yo puedo, por ejemplo, em, arrancar por ese punto, ¿sí? Vamos a arrancar por qué es una excepción, ¿sí? Ya habíamos definido un poco como que la excepción era en Java, o sea, se modela mediante clases, pero en general las excepciones surgen de algún error, ya sea de sintaxis o en tiempo de sintaxis, en tiempo de compilación, o del usuario o de conexión o externo a lo que sería la sintaxis en tiempo de ejecución, ¿sí? En base a eso, ¿sí? Tenemos dos tipos principales de excepciones, ¿sí? Y ahora sí va formalmente la definición. Las chequeadas son las que derivan de la clase exception, ¿sí? Siempre tienen que ser manejadas o declaradas, ¿sí? Es decir, que van a requerir de utilizar un bloque try catch, y ahora vamos a verlo cuando esté dando el ejemplo. Entre las clases más comunes encontramos que, por ejemplo, File Not Found Exception o Input Output Exception, que se abrevia con IO Exception, son las más comunes, ¿no? File Not Found Exception se lanza, es decir, lanza esa excepción la consola, cuando programáticamente el código, ¿sí? Trata de referenciarse a un archivo que no existe. ¿Está bien? Tan simple como eso. ¿Sí? Wood dice, yo le estoy diciendo, abrime el archivo no existe.txt y ese archivo no estaba en mi disco, me va a tirar un file not found exception. ¿Sí? O en el directorio que yo le estoy asignando. No puede ser que falle, ¿no? Diga, a ver, yo creo que estaba en documentos, pero en realidad estaba en escritorio. En documentos no existe. Entonces me va a tirar el file not found exception. ¿Sí? No es que busca en todo mi sistema. ¿Sí? Bueno, y por otro lado, input output exception, ¿sí? Que se lanza cuando hay un problema leyendo o escribiendo algún tipo de archivo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de estos. ¿Les parece? Vamos a hacer el código necesario para que me exija, porque recuerden, las excepciones chequeadas son aquellas que sí o sí tenemos que tratar con un bloque try catch. ¿Ok? No hay plan B.
Entonces, fíjense qué pasa si yo no le pongo el bloque try catch. Voy a usar algunas clases que no hace falta que conozcan, pero que tienen que saber que se utilizan para manejar archivos, ¿no? Esperen que se me fue un tab para atrás esto. ¿Necesitan que agrande esto? El texto. Porque yo me olvido y después... Sí, un poquito estaría bueno. Dale. Como se hacía acá. Ah, ya me acordé. Como trabajo con diferentes IDEs, me voy olvidando. Ah, 16 estaba bien. Ya quedó agrandado esto. Vamos a ponerlo en 18, a ver. No, esto es el UI, ¿no? Esto estaba bien, 16. El editor. Acá, podemos meterle un poquito más de onda. ¿Dónde era que se ponía? Ya me olvidé. En font, ahí arriba, el Font. tercerito Acá y está, más. lo encontré. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ponerlo en 18, a ver qué onda. Un poquito más grande, ¿no? Se ve un poquito mejor. Excelente. Bien. O sea, el UI va a quedar así en 16 y esto queda en 18 para que se vea mejor. Bien. Así no sufren de los ojos. Entonces, vamos a instanciar este objeto que es un file input stream. Que esto va a recibir como argumento, o el constructor de esta clase requiere de una URL o de la referencia a la apertura de un archivo. Bueno, ya me está gritando. Fíjense que todavía no hice nada. Fíjense, si yo quiero compilar esto, probablemente me dé algún tipo de error en el build o una excepción. Ya directamente me dice find not found exception, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, si este archivo existiera, me diría vos no podés, bueno, tiene que ser capturado o declarado para lanzarlo, ¿no? Ya me está diciendo la consola misma que falla el build por este motivo, ¿no? Entonces, de todos modos, si yo poso mi mouse sobre el file input stream, dice unhandled exception, significa que es una excepción no manejada. File not found exception puede surgir, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito yo para que no me tire este error en tiempo de compilación? ¿Sí? Necesito manejarlo con un bloque try catch. Básicamente para lo que se usa este bloque, ahora vamos a verlo, es para, si yo sé que tengo una excepción chequeada, que tiene que estar encerrada o capturada de alguna manera, porque es muy probable que ante la operación que estoy tratando de hacer, en este caso, abrir un archivo, eh, puede generar problemas, ¿sí? Necesito poner el código que puede generar problemas dentro del try, ¿no? Es como decirle, bueno, intentá hacer esto, ¿ok? Intentá hacer esto. Si sucede algo, capturame la excepción. ¿Qué excepción va a capturar el catch? Va a capturar la excepción que me requiere el tema de abrir un archivo, ¿sí? Que es file not found exception, ¿no? Entonces yo defino un objeto del tipo file not found exception en el argumento del catch e instantáneamente, acá yo podría ponerle el nombre que yo quisiera, por ejemplo, excepción archivo no encontrado, muy largo, pero muy descriptivo, ¿sí? Yo prefiero esto antes que ¿sí? O podrían poner exe, x archivo no encontrado, o find not found, que es más corto. Entonces, ¿qué se puede hacer con este objeto? Bueno, podemos hacer un montón de cosas. Lo primero que les voy a enseñar a hacer es, por ejemplo, entender que este objeto solamente se va a instanciar y crear si se captura esta excepción, ¿sí? Si se captura una excepción del tipo file not found exception, se hace una instancia o se crea una instancia de ese objeto dentro del catch, mediante la cual podemos ver toda la pila de errores. ¿Y qué es la pila de errores? Bueno, ahora vamos a verlo. Así les muestro. Mediante el método print stack trace podríamos imprimir la pila de errores que nos genera el hecho de no poder abrir ese archivo, ¿no? Porque de hecho no existe. Yo acá voy a hacer una triquiniela. Le voy a definir que mediante system.out le estoy definiendo que
en la pila de errores se tiene que mostrar por la consola de salida. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna pregunta sobre try catch? Yo sobre el tipo o la definición de error, pero tal vez me estoy adelantando. O sea, ¿qué pasa cuando puedes tener múltiples errores? No vamos a capturar errores, no se puede, vamos a capturar excepciones. Excepciones, bueno, o excepciones. Ok, entonces en ese caso se puede hacer un multicatch, pero ya vamos a hablar de eso. Ok. ¿Sí? Yo les voy a explicar, si quieren, cómo hacer un multicatch. eh, y listo, y lo podemos ver, no hay problema. Bueno, ¿qué otra cosa había que hacer acá? Nada, podemos ejecutarlo si quieren para ver qué es lo que sucede. Bueno, fíjense, esta es lo que yo les mencionaba como la pila de error o el stack trace. Fíjense que lo primero que nos dice es prueba txt, ¿sí? El sistema no puede encontrar el archivo especificado, ¿ok? Porque prueba txt, digamos, ese archivo lo va a buscar en el source del... Es una URL relativa, ¿no? Esta le estoy diciendo, bueno, busca en el lugar en el que estamos este archivo, ¿sí? Si estuviera, lo abriría. Si no, no lo abre. Y fíjense que se muestra esta consola se lee de abajo hacia arriba. Lo que primero causa, lo que puede estar causando esta excepción, las clases por las que van a pasar en el medio, que son las clases que se utilizan de file input stream, el constructor en el medio va a pasar por un montón de cosas, y finalmente llega a la excepción, ¿ok? Lo que a nosotros nos interesa cuando estamos viendo una pila de errores es lo que está en azul es las clases nuestras. Lo que está en gris son las clases intermedias por las que va a pasar el programa, ¿sí? Pero son clases de Java en general, que nosotros no podemos modificar ni siquiera, así que esto no nos va a interesar. Es decir, nos va a interesar solamente lo que está en azul y la excepción que lanza, ¿sí? ¿Por qué nos va a interesar eso? Primero y principal porque la gran mayoría de excepciones tienen un mensaje, ¿sí? Que nos va a dar una orientación bastante certera de dónde puede estar generándose ese error, ¿sí? Y segundo, la línea de código que falló, ¿ok? Fíjense que la línea 13 es la línea de código que falló. Yo sé que esta línea es la que tuvo ese error, ¿sí? Porque acá en un programa que tiene una línea de código, no hay mucho problema. Pero en programas que tenemos, no sé, 15 clases y más de 20.000 líneas de código, bueno, ahí sí puede llegar a servirme la información de exactamente el lugar en donde falló, ¿no? ¿Esto lo utilizamos en el main o en la clase, en el método? ¿Dónde se utilizaría? El try catch. Sí. El try catch se puede utilizar en cualquier lado, ¿sí? Cualquier lado donde tengas código ejecutable, digamos. ¿Sí? No tiene sentido que defina un atributo de una clase e intente capturar una excepción de este atributo, ¿no? No tiene sentido porque este atributo no va a lanzar ninguna excepción. Por ende, el try catch se utiliza en general en bloques de código de métodos, ¿sí? Si es tu pregunta esa, no sé si te respondí. Sí, sí, es eso. O sea, siempre se va a ejecutar en lugares en donde tengamos código que realicen acciones. El atributo, digamos, un atributo no tiene como esa funcionalidad, ¿no? Dentro de... Claro, es un espacio de memoria. Claro, sí, Bueno, es como la declaración de una variable, los atributos. O sea, ahí no tiene sentido ponerle un try catch a un atributo, por ejemplo. Entonces, la idea es, sabemos que puede haber código malicioso, bueno, try catch. El catch me va a capturar el, el error o la excepción. Y en este caso, basándome en el print stack trace, voy a poder mostrar la pila de errores completa, ¿sí? Que es esto que estamos viendo acá. Adicionalmente, yo podría, por ejemplo, si no quiero usar el print stack trace, podría, hay algo que se llama, todos los métodos que derivan de exception tienen este que les voy a mostrar ahora, que es getMessage. Yo podría hacer un system.out.println, ¿no? Y pegar eso, que es básicamente lo mismo. Eh, Este system out es la consola de salida. A la consola de salida le estoy imprimiendo lo que obtengo del objeto de excepción mediante el método getMessage que va a retornar el error ese, ¿no? Así que fíjense que es muy similar. La única diferencia es que no voy a ver toda la pila, sino simplemente el mensaje, ¿no? El mensaje de error que lanza esa excepción, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Estamos bien?
Sí, en relación a lo que preguntó el compañero. Sí, Si no está definido el bloque try catch en la clase, yo puedo hacer un try catch llamando al método desde main, por ejemplo. Bueno, estamos en main, acá ¿eh? estamos en main, claro. Y el try catch debería ir en la definición de la clase o en el llamado al método. En realidad ahí me equivoqué en la pregunta. Bien. Mira, partamos de cero para que entiendas qué es el try catch. El bloque try catch es otra estructura como el if y el else. O sea, vos le pondría, o sea, no tendría sentido yo utilizar el if en la definición de un atributo, a eso decía. A eso me estaba refiriendo cuando le expliqué eso, ¿no? No tiene sentido que haga un for en la declaración de un atributo. Mm. Tiene sentido utilizar estas estructuras en partes de mi programa o de mi software que tengan una cierta funcionalidad, ¿no? Lo mismo que si yo digo, bueno, en el if, o sea, ¿en dónde puedo utilizar yo un if, un else, un switch o un for? Bueno, Pero si tienes una clase, por ejemplo, que conecta una base de datos sí, y vos instancias esa conexión, ¿el try catch lo pones dentro de la clase que hace la conexión a la base de datos o dentro del main que llama? bien. Buena pregunta, depende. E- Esa era la pregunta Si esa es la original, digamos. pregunta, depende. Depende. O sea, yo en general, cuando trabajo con una conexión a base de datos y tengo un método que realiza la conexión, lo hago en la clase misma, ¿sí? En el main quiero tratar de abstraer de la mayor cantidad de código posible al main, ¿sí? O Dejarlo sea, lo más limpio posible y que el manejo de errores lo tenga la clase que hace la conexión, sería. sí, igual más adelante, o sea, cuando lleguemos a API REST, porque esto estamos pensando todo en cuestiones de Java básico o de Java puro, pero cuando estemos hablando ya de microservicios, ahí la cuestión cambia un poco. Por eso les dije que vamos a ver excepciones dos veces. Sí, a eso iba mi pregunta anterior también, porque por ejemplo, en una conexión a una base de datos o a una API cualquiera puedes tener múltiples errores. Entonces, definir el tipo de error que estás esperando, siento, o mi impaciencia me dice, o siento que eh, podrías tener un error de conexión, un error de autentificación, un error de... bueno, Ya vamos a ver por el patrón de diseño que vamos a usar o la arquitectura de capas que vamos a usar, que va a haber una capa en particular que va a ser la encargada de eso. ok, ¿Sí? Por ahora, me calmo. claro, no, no, no hace falta. No, por ahora lo que sabemos es esto, digo, bueno, tenemos este bloque que lo podemos usar en cualquier método, ¿no? O en el método en que pueda existir algún problema, ¿no? Eso es lo que sabemos hasta ahora y con lo que vamos a jugar. Ok, Em, sí, más adelante ya vamos a ver un poco más en profundidad este tema, ¿sí? Lo que a mí me interesa que sepan o que entiendan es que, bueno, que la diferencia es que yo puedo definir un entero, ¿no? Este era el ejemplo anterior, en donde tengo esta excepción que es no chequeada. ¿Por qué es no chequeada? Primero y principal, porque la excepción va a surgir, eh, en realidad, esto podría ser tranquilamente un dato que me ingresa por teclado o lo que sea, ¿no? Y no se toma como un error, digamos, o como una excepción que puede surgir desde la compilación, ¿sí? Se toma desde el punto de vista de la ejecución, porque yo podría eh, tranquilamente, ¿no? Decir, bueno, y quiero que o no sé, podríamos decir que ahí le asigno un número que ingreso por teclado, ¿no? Bueno, y ese número es un número que hace una operación, ¿no? Digamos, 5 dividido el número que ingreso. Bueno, si yo ingreso un 0, ¿no? Es algo externo a la sintaxis que yo estoy usando. Yo quiero dividir el número que ya... Yo quiero asignarle ahí el número 5 dividido el ingreso de un dato, por ejemplo. O mismo si lo estoy tomando de una base de datos o de donde sea, ¿no? Entonces, lo que quiero dejar claro es que en este caso no hace falta o a priori no les solicita el IDE que pongan un bloque try catch por este mismo tema que les estoy mencionando, ¿no? Mismo si, por ejemplo, no sé si lo habíamos hecho en la clase anterior, creo que sí. Supongamos que yo tengo este array list de string y yo quiero, por ejemplo, mostrar por consola
el array en 0, ¿no? Bueno, fíjense, esto es posible, ¿no? Digo, o sea, no hay ningún problema con esto. Este array está vacío, pero estoy tratando de mostrar el primer elemento. Bueno, esto me va a tirar una excepción, que es index out of bounds exception, que significa que estoy tratando de acceder a un elemento que no existe. Te está diciendo, estás tratando de acceder al índice 0 para el largo 0 de ese array, ¿no? Entonces, esto a priori no es un error de sintaxis, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, es un error en tiempo de ejecución, ¿sí? De que este array nunca tuvo ningún elemento. Ahora, si yo a este array en el medio le digo, bueno, array.add una palabra, ¿no? Le agrego una palabra a ese array. Bueno, listo, no hay ningún drama. Te muestro el primer elemento. Fíjense que lo único que hice fue cargar un elemento, ¿sí? Y en principio esta línea de código no es la que tiene un error, ¿sí? Sino como la conjunción de la ejecución de ambas es la que contiene el error. Por eso es que estas son, o este tipo de excepciones son no chequeadas. Y por cierto, algo que se me estaba olvidando, es que estas excepciones, las no chequeadas, todas derivan de runtime exception, que es hermana de exception. Perdón, que es subclase de exception, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Runtime exception, por un lado, deriva a todas las clases que son no chequeadas, y exception, las que derivan directamente de exception, son chequeadas, ¿sí? O sea que vamos a tener que encerrarlos en un bloque try catch. Las no chequeadas no hace falta, o no necesariamente a priori, ¿sí? Bien. Algo más que les quería mostrar era, supongamos que yo, una vez instanciado, una vez creado esto, digo array igual a null, y trato de acceder a él. Esta es otra excepción muy conocida, que es la del null pointer exception, ¿sí? Es otra excepción que probablemente veamos bastante, porque para trabajar algunos temas de Java, es muy probable que ante ciertas situaciones surja esta excepción, ¿sí? Así que conózcanla, significa que el elemento al que estoy tratando de acceder, el objeto al que estoy tratando de acceder, no tiene una referencia en memoria, ¿sí? O contiene un valor nulo, ¿sí? Recuerden que el null en Java significa cortar el puntero o eliminar el puntero de memoria al que está apuntando, ¿no? Es decir, básicamente borrarlo o sacarle referencia a memoria. Bien, volvamos al ejemplo del archivo que quería mostrarles un detallito. Control Z. Bueno, no sé cuánto va a guardar, espero que llegue. Ahí va, bien. Bueno, estamos acá. Un segundo, ahí. Estamos acá. Entonces, fíjense este pequeño detalle. Esto es sobre 100% sobre el bloque try catch. Ahora ya como que eliminen de su cabeza los tipos de excepciones por un rato y pensemos un segundo o concentremos nuestra cabeza en el bloque try catch. Si yo hago un system.out.println y pongo antes del error un mensaje acá que diga durante, podríamos decir, ¿no? Entre comillas, ¿no? Durante el error o... Vamos a ponerlo justo acá. No, está bien, está bien. Está bien ahí arriba, porque si no... Ahí está. Bueno, eso es algo que también quería mostrar. Antes del error, podríamos poner después del error, ¿no? En este. Dentro del catch. No, no, no. No entra al try si no hay error. Sería, ¿no? No. Siempre ejecuta el código que está dentro del try. Le dice, intenta hacer esto, ¿sí? Si alguna de las líneas de código que están adentro del try trae algún tipo de error, y ese error fue definido en el argumento de catch, o esa excepción fue definida en el argumento de catch, lo captura y lo muestra. O hace lo que sea que quieras hacer acá. ¿Y se podría anidar eso? Como un if else. Sí, pero no sé cómo querrías anidarlo. No, no, tampoco, yo tampoco, pero quería preguntar más. Porque tiene es parecido a una else, ¿no? En realidad no es un si pasa esto, entonces Sí, esto. sí, Es, entiendo, pero es más o menos parecido y veo que...
Claro, lo que pasa es que una vez que termina el catch de hacer lo que tenga que hacer, continúa. Y eso es lo que quería probar con este código que está acá. Después del catch. Eso quería hacer, ¿no? Para que vean un poquito el orden en el que se van mostrando, o en el orden en el que van surgiendo las cosas. De hecho, podría ser algo así. Así tenemos como un poquito más la referencia del momento. Porque en tantos mensajes uno puede llegar a como confundir. Uy, uy, no quería hacer eso. Ahí estamos. Bien, tenemos esos tres mensajes. Y acá iba a poner otro que sea durante, ¿no? En el catch, sería o algo así. Bueno, entonces voy a ejecutar este código, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, teniendo el código que está, me gustaría que analicemos un segundo qué es lo que va a suceder y después se los muestro, ¿sí? ¿Les parece? Va a ser más simple, creo, para mí. Sí hay, Alan. Bien, entonces, en principio debería mostrarme antes del error, qué sé yo, después del error, en el catch y después del catch. ¿Están todos de acuerdo con esto? No. ¿Por qué no? No, ¿Por porque qué no? después del error va a saltar por el error. Exacto, No lo va a mostrar. exacto. Este mensaje no se va a mostrar nunca, ¿no? ¿Están de acuerdo todos? Sí. Bien, Salvo que exista prueba.txt. no los puedo enganchar nunca, ¿eh? Bueno, fíjense, antes del error. Listo, eso ya sabíamos que iba a mostrarse sí o sí. Después no me muestra después del error. ¿Sí? Me muestra en el catch. Me tira la pila de excepciones. ¿Sí? O el stack trace. Y después me dice después del catch. Es decir que salió del catch y continuó la ejecución del programa. ¿Está bien? Hasta acá venimos bien. Y de hecho después de eso podría seguir mi programa normalmente. ¿Sí? No hay ningún problema. Podría hacer otra cosa y no hay ningún problema. Ahora, hay un pequeño bloque extra. Que justamente ahí Alan lo estaba mencionando. Y es uno en el que pase lo que pase, siempre se va a ejecutar. O sea, si hay excepción, si no hay excepción, si pasó algo, si no pasó algo, en este bloque de código, en el final, siempre va a mostrarse, siempre va a ejecutarse lo que sea que estemos haciendo acá, ¿no? Fíjense. Bien, tenemos el finally. Ahora, lo importante o interesante del finally no es solo que se va a ejecutar siempre, pase lo que pase, sino el orden en el que lo va a ejecutar. Fíjense cómo está el orden actualmente. Y ahora vamos a ver cómo lo muestra por consola. ¿Sí? Fíjense, antes del error en el catch, o sea, esto eh, igual que antes, la pila de errores en el finally, ¿sí? Y por último, después del catch, ¿sí? Hasta acá, ¿está todo bien? Una vez que se atrapa ese objeto de excepción, ¿sí? Si yo quisiera referenciarlo acá afuera, buena pregunta, no existe, ¿sí? Así como en... ¿Quién preguntó? Astrid. Em, Así como en JavaScript, las variables del tipo let sobreviven en un bloque de ejecución, digamos, durante un bloque de ejecución, o el scope es ese. En este caso, los objetos, igual, ¿no? Si yo defino a este objeto para que, como argumento de este catch, ese objeto va a existir solamente durante ese catch. Luego de eso, garbage collector, ¿ok? No puedo referenciarlo por fuera. ¿Está bien? No, no lo va a conocer. De hecho, yo pongo el mismo nombre y no existe nada con ese nombre, ¿sí? De hecho, me lo dice acá. No puede resolver tal cosa. De nada. Bien.
Continuemos. Bueno, tema de las jerarquías. Ya los habíamos visto la clase pasada. ¿Quieren que hagamos un repaso o eso está claro? Profe, ¿tiene las clases grabadas? Yo Sí. me incorporé hoy Ah, hola, de Seba. otra comisión, de otra comisión. Ok. Así que, Sí, están todas grabadas. Si pueden, ahí, Nana, pasarle el grupo de WhatsApp. Tienen un grupo de WhatsApp donde te pueden ahí pasar todos los links de la comisión sin problema. vale, gracias. Gracias. ¿Ari? Si encuentra el archivo, ¿se ejecuta el finally? Sí. Sí. Ok. ¿Dónde arreglamos tipo esa opción? Tipo, trabajamos con esa excepción para que no pase. O si el usuario tiene que hacer algo más. A ver, esta excepción en realidad, o sea, si en un mundo feliz, ¿sí? Cuando yo estoy tratando de abrir un archivo para modificarlo o lo que sea, en un mundo feliz esto existe, ¿no? Digo, si, si esta excepción eh, surgiera de todos modos, lo que yo estoy haciendo es evitar que se corte la ejecución de mi programa. ¿Sí? Es la idea del try catch. Es evitar que se corte la ejecución o el flujo normal de una aplicación. ¿Sí? O sea, yo no, mediante el try catch, no es que estoy diciendo, bueno, corrijo el error. ¿Sí? Sino lo que estoy haciendo es poder alertar o poder notificar a quien sea que está desarrollando, es decir, nosotros, que ahí pudo haber surgido algún error. O inclusive, por ejemplo, si nosotros vemos que, supongamos que esto es algo, es una URL que a nosotros nos envió un cliente, ¿no? Un usuario que está usando nuestra aplicación. Ya te dejo, Alan, dame un segundo. Y yo lo que quiero es a esa persona notificarle que hubo un error, ¿no? Pero sin que se corte la ejecución del programa. Bueno, esto es ideal, ¿no? Yo no le quiero mostrar el stack trace para decirle, bueno, tuviste un file not found exception. Pero sí quisiera, por ejemplo, mostrarle un mensaje. Bueno, en el cache lo que podría hacer es hacer o externalizar lo que sería ese mensaje mediante sistema ptln, ¿no? Diciéndole el archivo no se encontraba, por ejemplo, ¿no? No estoy haciendo uso de la excepción, correcto. O podría directamente mostrarle el mensaje que me retorna, ¿no? La excepción. Pero digo, podría personalizarlo tanto como quiera, ¿no? Es decir, puedo hacer eso. ¿Sí? Y no va a haber ningún problema. El archivo no se encontró, ¿sí? Va a mandar ese mensaje y listo. ¿Está claro esto? Gracias, profe. De nada. Sí. Bien, te recomiendo la primera clase. Martín para los amigos. O Tincho, como más te guste. Sin ofender. Bien, entonces, vamos a continuar un poquito con esto. Sí, Alan. Ah, cierto, me había olvidado. Basta, Nana. No me molestes. Me está haciendo bullying. Está un poco relacionado a lo que vos decías. Sí. Todo el bloque try, catch y finally es asíncrono. O sea, si yo ejecuto algo en el try que tarda 5 segundos, me va a bloquear el último system out que vos hiciste, por ejemplo. Sí. No es asíncrono, justamente. No es asíncrono, es No. sincrónico. O sea, Sí. no va a ejecutar el último system out hasta que pase por el try y cualquiera de sus salidas de catch y finally sería. Sí. Ok. Sí, exactamente. O O sea que me sea, bloquea la ejecución. por eso mismo, sí, bloquea en realidad sería como, continúa con el flujo normal, digamos. O sea, si yo tuviera luego de abrir el archivo un mensaje mostrando algo, ¿no? En este caso es un mensaje para ver la instancia en la que está nuestro programa. O sea, lo podríamos ver en vivo. Ahí está, mira, un gran momento para probar el debugger. Vamos. Un gran momento para probar el debug. Vamos a ejecutarlo así. ¿Qué les parece? Sí. Bien. En la herramienta de ignoren el args, este es el contenido que tiene acá. Acá van a ver, digamos, todas las variables o objetos con sus respectivos valores, ¿sí? Y a la izquierda van a ver que acá
tiene como una paleta de herramientas que nos van a servir para hacer, por ejemplo, step into, en caso de que yo quiera ingresar a la ejecución de un método, step over para bajar línea siguiente, force step into sería como, bueno, te fuerzo a que ingreses a este lugar porque quizás hay clases a las que no podemos acceder, y step out para salir, ¿no? Es decir, si yo estoy dentro de un método, para volver a la ejecución anterior. Esto pueden jugar y probar cuanto quieran. Yo voy a usar este power para que entendamos un poco cómo funciona. Fíjense que de esta línea pasó a esta, a la del try, ¿sí? El try, como al ser un bloque como el if y el else, etcétera, no lo lee como línea de código en sí. De ahí salteó esta línea, ¿sí? Fíjense que no pasó por esa línea que está ahí, pasó al catch y nos está avisando que está en el catch. De ahí pasa a la siguiente, y de ahí a la siguiente, y de ahí a la siguiente, cerrando el finally, y de ahí al system out, ¿no? Es decir, es secuencial, Alan. La sincronía y la asincronía en Java se maneja mediante hilos de ejecución, y este es el mismo hilo de ejecución, ¿sí? Yo no puedo forzar, por lo menos no desde un hilo, o por lo menos no sé si tan fácilmente, la sincronía de procesos, ¿sí? Eh, Igual se puede trabajar con sistemas distribuidos, pero quizás no desde este punto de vista, ¿sí? O sea, lo estoy comparando a las promesas. Claro, no, es que No existen. no hay, Tendrías que... perdón. no hay promises en este lenguaje. O sea, claro, o sea, vos para, por ejemplo, agarrar y hacer un fetch a una API o lo que fuera, tendrías que abrir, si quisieras, otro hilo de ejecución para no bloquear el... No, o sea, si yo quisiera consumir una API, lo que tendría que hacer es eh, llamar al método o el objeto que me permita consumir esa API y ejecutarlo. Pero mientras tanto no puedo estar haciendo otra cosa, va a hacer eso. ¿Se Ok, entiende? No sí, es perfecto. asincrónico. Bien. Bien. Bueno, después de esta nerdeada, les muestro que ya terminó de ejecutarse. ¿Sí? Si yo pongo paso siguiente y siguiente, me va a mostrar la consola, ¿no? Lo que venía mostrando y ya está, listo, se corta la ejecución. El debugger es bastante simple, ¿sí? No es una locura, ¿sí? Si tuviéramos objetos un poco más complejos creados y qué sé yo, nos mostraría los objetos esos un poquito más lindos, pero no mucho más, ¿no? Eh, ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Martín, una consulta. O sea, vos usás el try catch a modo preventivo, o sea, en el momento en que vos suponés que podés llegar a tener un error, o después de que pasa, lo codeas. Depende. Si es no chequeada, la excepción que surge, tendría que agregar un try catch porque puede llegar a surgir. Ahora, si es chequeada, me obliga el IDE a hacerlo, Ah, ok. como este caso, ¿no? Por eso también les daba el otro caso. Supongamos que volvemos al otro caso, así lo volvemos a ver. Supongamos que tengo un array, ¿no? Un array, eh, un array list de string. Bien. Y quiero mostrar el array.getZero. O obtener ese elemento. No hace falta ni siquiera mostrarlo, ¿sí? Quiero obtener el primer elemento. ¿Sí? Con eso bastaría para que surja la excepción. En principio no hay ningún error acá. Están todos de acuerdo, ¿no? En esto. O sea, yo estoy tratando de acceder al primer elemento del array. Nosotros sabemos por ser programadores y por entender un poquito de todo esto que este array está vacío, ¿sí? Pero el hecho de tratar de obtener un elemento de un array está bien aplicado. Digo, yo quiero poder obtener un elemento de ese array. Y le estoy pasando un número de índice. Sintácticamente no hay nada, no hay ningún error acá. ¿Se entiende? No hay ninguna excepción a la vista. Después puede o no tener algo este array, y ahí es donde surge la excepción. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿O no? Sí, sí. Bien. Otra cosa diferente es decir, bueno, yo voy a crear un file input stream. Esto se va a llamar fis.
new file input stream y voy a abrir el archivo no existe .txt. ¿Sí? Esto, fíjate que tiene una línea roja, me está diciendo, vos tenés que agarrar, tenés que agregar una capturación de esta excepción que puede surgir. Puede surgir, ¿sí? En este caso también puede surgir una excepción. Si yo referencio a un array que no tiene elementos, puede surgir una excepción. Si yo le asigno null a este array, puede surgir una excepción, ¿sí? Pero eso ya es por una cuestión diferente a esta, ¿no? En este caso te está diciendo, en este caso es obligatorio capturarlo, ¿no? Por eso te recomienda, bueno, en este caso te está recomendando agregar a la firma del método el throws final phone exception, que ya vamos a hablar de qué es esto. No lo recomiendo por ahora, pero si otra opción que te puedo recomendar es surround with try-catch, ¿no? Bueno, y ahí está, surroundeado. Y en este caso me está mandando a lanzar una runtime exception, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo sé que este error, yo sé que esto puede llegar a surgir, quizás estaría mal desde mi parte no poner esto en un try catch, ¿ok? Claro. O sea, yo sé que puede estar vacío, listo, intentá acceder. Si tenés uy, catch, se me apagó el cerebro. Si tenés una excepción, que es, no me acuerdo si era array index o index out of bound exception, creo que era index out of bound exception. Bueno, error, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ejecutar esto a ver qué pasa. No me acuerdo si era array index o index. No, está bien ahí. Bien. Bueno, ahí está, ¿no? Me tira el mensaje este. No frena la ejecución de mi programa, ¿sí? Podría acá poner como mensaje, usted está tratando de acceder a un array que no está completo o está tratando de acceder a un elemento que no existe o lo que sea, ¿no? Llévalo al nivel que vos quieras, digamos, al nivel usuario o al nivel programador. Porque si es una API que te está consumiendo alguien dentro de la empresa, por ejemplo, un compañero tuyo, es una API que está siendo consumida para otra API, vos podés decirle el array está vacío. Pero si estás trabajando con clientes, vos tenés que decir el elemento no se encontró. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Bien. Bueno. Cerramos acá el tema chequeado o no chequeado. Bloque try catch finally, creo que quedó claro. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más? Parece que no. Bien. Como recordatorio les comento. El bloque try siempre corre normalmente, ¿sí? Si cualquiera de sus líneas lanza una excepción, el bloque try se detiene en el momento en el que se lance esa excepción y va a comenzar la ejecución de las sentencias en el bloque catch, siempre y cuando hayamos capturado la excepción que puede llegar a surgir, ¿sí? Si ninguna de las sentencias en el bloque try lanza una excepción que puede ser capturada, el catch no se ejecuta. Eso es un detalle que no me habían preguntado y no lo notaron, ¿sí? Si, o creo que lo preguntó Ari, no me acuerdo. Si está todo bien y no surge ninguna excepción, el catch no se ejecuta nunca, ¿está? Pero al final y sí, ¿ok? Así que tienen que tener mucho cuidado. Se usa mucho, por ejemplo, dentro de programación, el hecho de, como mencionamos hace un rato, de poner try catch. De hecho, los chicos, Nana, etcétera, seguramente ya hicieron esto. Y en el finally, decir, bueno, acá vamos a usar un close connection. En realidad sería un connection.close, ¿no? En el try, abro una conexión o realizo una acción, ¿no? Que sea del tipo conectar y hacer query, por ejemplo. En el catch,
iría algo que falló, ¿no? Y en el finally se cierra la conexión. Cerrar conexión, por ejemplo. ¿Sí? Esto es algo que se usa mucho. With resources. ¿A qué te referís, Marcos? Marcos siempre trae buena data. Me sirve, a ver. Puedes poner dentro del try un paréntesis y si tenés algún closable, lo declaras dentro del try y no necesitas declarar el final. Se va a Bueno, cerrar directamente. eso no lo conocía. Bueno, interesante. Bueno, se puede buscar información sobre eso igual. No lo conocía, ¿eh? Estaba bueno el dato. No sabía que existía el try with resources, como le mencionas. Quedo flojo si no lo menciono. Bien. Buenísimo. En esencia se manejan de esta forma, ¿sí? Ahora, eh, supongamos que, ya que nos va quedando menos tiempo, supongamos que nosotros eh, realizamos algún tipo de análisis, ¿no? Sobre un parámetro que estamos utilizando. Digamos, supongamos que yo voy a pedirle a un usuario eh, un valor, ¿no? Esto es meramente explicativo, ¿sí? Entiendan que esto puede venir del frontend, puede venir en una request, puede venir en cualquier formato, ¿sí? Eh, por ahora lo vamos a tratar de esta forma para que entendamos el ejemplo de lo que quiero decir. Supongamos que nosotros tenemos que analizar ese valor, ¿no? Nosotros tenemos que decir, para realizar algún tipo de validación, este, o por algún motivo, ¿sí? Necesitamos realizar una validación de ese campo. Entonces, si supongamos que vamos a hacer esto, decimos si el valor es igual a 5, bueno, sucede algo. Si no, o sea, acá sería, está todo ok. Si no, lanzamos una excepción. Que eso era lo que habían visto en otro lado. Supongamos que queremos una runtime exception. Acá podemos mandarle como argumento un mensaje si queremos. El número está mal. Fíjense, yo lo que estoy haciendo mediante esta palabra reservada throw, en este caso, es lanzar forzosamente una determinada excepción. Es hacer que surja una excepción. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy tratando de hacer? Fíjense que acá se debería cortar la ejecución del programa. No, pues estoy lanzando una excepción y no la estoy capturando en ningún lado. ¿Ok? Y me tira esto, y me está diciendo el mensaje que yo le mandé en el argumento del constructor de runtime exception. ¿Sí? ¿Venimos bien? No estoy haciendo magia negra, ¿eh? Bien, perfecto. Entonces, hay algunos casos en los que yo quiero, por alguna razón, hacer que surja una excepción. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver en específico este tema. Y es que, porque quizás, supongamos, este valor en realidad era un usuario, ¿no? Yo estaba buscando, ¿no? El usuario me dijo a mí un nombre, ¿no? Un nombre de un empleado. Y yo tendría que hacer la búsqueda de ese empleado en la base de datos. La base de datos no me retorna nada. ¿Se acuerdan? Los que cursaron conmigo Full Stack, pregunto. ¿Se acuerdan que cuando no retornaba nada, no había error? No sé si se acuerdan eso. Simplemente algo vacío. Un result set vacío retornaba. Bueno, no había error, ¿cierto? ¿O no? Confirmen o nieguen. No, cierto, sí, sí, Bien, perfecto. confirmamos.
Perfecto. Entonces, quizás puede ser que la query que yo haga a una base de datos retorne un valor vacío o ningún valor, ¿no? Porque es probable o puede suceder. Digo, busco un nombre y ese nombre no está, no retorno nada, pero no retorno error. ¿Se entiende? Entonces, puede ser que yo quiera crear una excepción, porque así como nosotros podemos crear clases y que estas clases deriven de clases que yo creo, puedo hacer que mis clases deriven, por ejemplo, de exception. Y en este momento gato es una excepción. No sé si me voy explicando un poquito. Entonces, puedo hacer en este caso una excepción personalizada que sea persona not found o empleado not found y hacer que se lance esa excepción para mostrar el mensaje que yo quiera por el motivo que yo quiera, ¿se entiende? Se puede ser tan personalizable como yo quiera, ¿ok? O sea, yo puedo crear excepciones de cualquiera de los dos tipos, chequeadas o no chequeadas, ¿sí? Y lo que estaría haciendo en este throw, mediante la búsqueda, supongamos que este if es la búsqueda, que avisarle al usuario que esa persona nos encontró mediante una excepción, ¿no? Eso sería como lo correcto, ¿ok? Posterior a ese paso, ¿sí? Porque acá lo estamos viendo en una aplicación de escritorio, pero posterior a ese paso, yo podría generar una respuesta adecuada en función a ese lanzamiento de excepción, ¿sí? Es decir, generar una respuesta, una response adecuada en base a esta clase que yo creé. Por ejemplo, con un code, con status code, con lo que sea, ¿no? O puede ser un 404, o puede ser un bad request, puede ser como lo queramos, ¿sí? De hecho, es tan personalizable que podemos hacer lo que nosotros queramos. Podría retornar un mensaje de error con un 200, ¿sí? Que es un está todo ok. ¿Y eso lo harías con tipo de sobrecarga de métodos cuando extendés? No. O sí, en realidad depende. ¿Por qué? Porque el constructor, cuando yo creo una excepción personalizada, el constructor de la clase personalizada, de la excepción personalizada que acabo de hacer, tiene que llamar al constructor de la clase padre. El constructor de la clase padre siempre tiene que recibir un mensaje de error, que es el getMessage ese que usábamos antes en el main para obtener el error en el catch. Bueno, el getMessage se manda como argumento de tanto de exception como de runtime exception, ¿sí? Y en caso de querer agregar algún atributo más, podríamos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una clase, supongamos, justamente una not found. Not found. Esto va a extender de runtime. Yo siempre recomiendo, si hago personalizadas, trabajar con runtime, pero en realidad eso depende mucho del tipo de excepción que yo tenga que crear. Cambian algunos parámetros. Bueno, no importa. Después hablaremos más adelante de esto. Si yo quiero crear un atributo personalizado para esto, que sea, por ejemplo, private status string, ¿no? Porque estoy trabajando con APIs y quiero guardar el status en la excepción. Bien, si yo quiero hacer que este private status, que este status atributo de not found exception sea algo estático y final, también podría, ¿no? Porque eh, puedo decir que esto no va a cambiar nunca, ¿no? O sea, si mi status siempre va a ser el mismo, siempre va a ser un 402 o 404, depende, ¿no? Por ejemplo, podría hacerlo tranquilamente. El del HTTP CAT es buenísimo. Busquen eso y ábranlo porque es espectacular. Son todos los códigos de estado con gatitos. Si no me equivoco. ¿No, Marcos? ¿Es eso? Exactamente. Sí, es buenísimo. Bueno, al constructor de esta clase, sí o sí, hay que definirlo llamando al constructor de la clase padre. Recuerden, estamos hablando de herencia, ¿no? Bueno, vamos a hacer un constructor. En realidad, este no me agrada. Podríamos usar un super. Ahí vamos. Y acá mandarle message. Uy, lo escribí igual. No lo escribí igual. Ah, me falta el tipo. Ahí va. Ahora sí. Bueno, fíjense que esto va a llamar a la clase padre. Bueno, le voy a poner el atributo message. Y listo. ¿Sí? Yo podría llamar a notfound.getMessage y lo que reciba en el argumento de la instanciación de ese objeto es lo que me va a retornar el getMessage. ¿Ok? Puse message porque podría ser Pedro igual, ¿eh? No necesariamente tiene que tener el mismo nombre. Bueno, y yo puedo acá, por ejemplo, llamar a esa excepción.
not found exception, por ejemplo. Y si yo le mando el número está mal, me va a retornar el número está mal, ¿sí? Funciona, mi excepción funciona. Y fíjense que está en azul y no en gris porque es mía, es personalizada. ¿Ok? Yo lancé una excepción mía, básicamente. ¿Cómo lo ven esto? Bueno. Bien. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? O sea, yo derivé a las excepciones personalizadas, pero la idea era ver que el throw lo que hace es lanzar una excepción, ¿sí? Sí, está bueno para controlar las clases. Si una clase no, qué sé yo, tiene que ser mayor a 0, entonces si es menor a 0, que mande una excepción ahí con true. ¿No? ¿Será así? Throw, sí, exactamente. O sea, yo podría trabajar cualquier tipo de validación que yo haga y lanzar una excepción en ese caso. Creo que esto ya lo dijiste, pero todas las excepciones te van a interrumpir la ejecución del programa. Sí. Por eso en este caso se ve en rojo esto, ¿ves? Si yo pongo un system out acá abajo, eh, ese hola no se va a mostrar nunca, ¿sí? Porque este throw lo que hace es eh, lanzar esa excepción, ¿sí? En un programa en el que solamente estamos laburando, digamos, este tipo de cosas, eh, no sé si tendría mucho sentido poner todo este código dentro de un try, pero sí lo podríamos hacer, ¿sí? No le veo mucho sentido, digo, porque esto se utiliza en realidad cuando estás trabajando con interacción entre diferentes módulos, ¿no? De una aplicación, pero esto es posible, ¿sí? Si yo digo que se lanza un not found exception, es decir, si pasa la parte del else de este if, ¿sí? Vamos a ponerle e, bueno, listo, que lo capture, ¿no? Y si lo captura, podemos hacer un south e.getMessage. Uy, ahí va, listo, ya está. Y es Claro, lo cosa mismo, que no ¿sí? te interrumpa por completo la ejecución, Y pero por ahí, lo menos estés fija- avisando de que algo salió mal. claro, fíjate que ahí él no me cortó la ejecución, ¿sí? Mm. Porque me mostró el mensaje hola. Me mostró el mensaje de la excepción que yo personalicé porque yo lo quise así. E inclusive podría, si vamos un poquito más allá, Pasarlo como una podría, propiedad. claro, podría inclusive trabajar, mostrar por pantalla en vez del mensaje, que ya sabemos más o menos de qué trata, podría mostrar .get, ¿dónde estaba el status? Ah, era estático. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a sacarle el static. No quiero que esté en un contexto estático. e.getStatus, por ejemplo, ¿no? Y ahí me va a tirar el 402 o 404 que habíamos creado. Yo podría obtener el status code que quiero retornar a mi aplicación, etcétera, mediante un getter básico, ¿sí? Exacto, exactamente, Marce. Esto les va a servir para un futuro, ¿sí? Yo estoy obrando en pos del futuro de ustedes. Bien, la clase de hoy es excepciones y espero que les hayan gustado porque nos tenemos que hacer amigas de ellas, amigos de ellas, ¿sí? Amigos, amigas es lo mismo. Este, esto está interesante, el hecho de poder crear excepciones personalizadas, ¿sí? Digo, ¿en qué cambia esto con un runtime exception? Y en que yo tengo que definir perfectamente en el lugar que lo voy a lanzar, ¿no? Si yo lanzo un not found exception cuando hago una operación de suma y no está bien aplicado, ¿no? Porque tendría que aplicarse correctamente, ¿no? Hay que poner un poco en tela de juicio también cuándo lanzar excepciones y cuándo no, ¿sí? De todos modos, ya hablando un poco de buenas prácticas y
code quality, etc. Vamos a ver que vamos a estar trabajando con testing y podríamos verificar el caso en el que se lance esa excepción, ¿no? Estás contemplando el error en vez de que se te escapó el error. Exactamente, Alan. Así que, como vamos a trabajar con testing, podríamos decir, bueno, si yo mando determinado elemento a este método, debería retornarme tal cosa, o deberían lanzar una excepción. Si esa excepción no se lanza, significa que el método está mal, etcétera, ¿no? Eso sería como un poco lo que vamos a ir viendo también, ¿sí? A modo de adelanto, ¿sí? Así que las excepciones no pasan a un segundo plano en nuestras APIs, ¿sí? Al contrario, tenemos que tenerlas muy en cuenta, ¿sí? Bien, y hasta acá está la clase de excepciones que en realidad era un poquito repaso, un poquito de datos extra, así que espero que les haya gustado. Si tienen alguna otra consulta o duda, me la pueden consultar right now. Bien, ¿estamos todos? A instalar el monitor, exactamente. Les regalo 10 minutos y yo me llevo 10 minutos de ansiedad menos. ¿Les parece? Win to win, claro, todos ganamos.